Hola, excelente mañana para todos ustedes. Estaba un poquito ausente por el tema de, temas personales, pero bueno, estoy acá nuevamente y vamos a empezar a hacer el monedero. Para este monedero vamos a emplear o vamos a hacer dos de estas, digámoslo así, dos tapitas de estas. Entonces vamos a empezar los materiales. Miren, un cierre, este mide 18 centímetros, una tijera, hilo búfalo para coser el cierre al tejido. Por supuesto, los colores, en este caso vamos a emplear estos 4 y vamos a empezar rápidamente una aguja de crochet, por supuesto, del número 3. Entonces yo voy a empezar con un anillo mágico de 10 puntos, ¿cierto? Vamos a hacer otra igualita a esta. Entonces yo lo que hago es tomo mi hilo, me lo envuelvo de esta manera, ¿cierto? Hago como una especie de X y por ahí voy a pasar el crochet. Traigo esta hebra y voy a girar, miren, giro y este hilo lo voy a pasar por la cadenita que tengo en el crochet, ¿cierto? De esta manera, miren. Y ahora desde la primera vueltica voy a ingresar todos los hilos, pero voy a dar una puntada, no la voy a cerrar todavía, miren, no la voy a cerrar. Y entonces voy a tomar todos los hilos, todos los colores para el diseño. Yo siempre ingreso mis hilos desde la primera vuelta. No voy a ocupar cordón. Si lo quieren ocupar lo pueden hacer, pero esta vez lo voy a hacer con mero hilo, miren. Entonces estoy ocupando terracota, crudo y el color piel, ¿sí? Entonces tomo mi tejido. Voy a volver a hacer este proceso. Miren, tengo ya mi cadena de seguro con el anillo mágico. Introduzco el crochet y ahí voy a poner encima, voy a poner mis hilos de esta manera. Y ahora sí, una vez que ya tenga todos mis hilos encima, voy a cerrar el punto y voy a dar 10 puntadas. Llevo una, llevo dos con esta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, miren, 9 puntos y me falta uno, 10, cierto, 10 puntos. Por supuesto voy acomodando que no se me vean estos hilos porque queda muy feo. Miren, me refiero a esto, esto no puede quedar ahí porque se ve feo. Entonces, ¿qué hago? Volteo para que ustedes puedan observar y tomo cada uno de los hilos y suavemente, muy importante que sea suavecito, que lo jalen. Bueno, no es este, sino el color piel. Lo jalo, ¿sí ven? Y él se va acomodando. Tomo el terracota ahora y voy jalando. Entonces miren, se fijan, ya no se ven los hilos. Vuelvo y volteo y continúo. Voy a contar los puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo los 10 puntos, ¿cierto? Ahora me enfoco en la hebra corta, miren, esta hebra corta, y de una vez voy a cortar estos hilos, los voy a cortar. Ya corté los hilos, ¿cierto? Que me estaban fastidiando un poco. Ahora voy a cortar, voy a jalar este hilo corto, miren. ¿Cierto? Entonces ahí se cierra el anillo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a ir dando dos puntadas y voy a ocupar, miren cómo tengo los hilos, miren. Ahí están. Y ya hice el anillo mágico con 10 puntos. Entonces, esto también hay que irlo llevando por dentro para ir ocultando esta hebra corta con los hilos. Es decir, voy a tejer todo esto, ¿cierto? Perdón, sobre todo esto voy a ir tejiendo. Entonces paso al primer punto y tejo dos puntadas ahí. 1, 2. Y el primer punto lo voy a marcar.
para saber dónde termina la vuelta. Entonces voy a marcar, voy a ocupar una hebra contrastante, una hebra diferente, miren, un color diferente. Si tienen el marcador de puntos lo pueden utilizar perfectamente. Esto es más que todo para las personas que aún no saben el tejido, para los principiantes, ¿sí? Se podría decir. Pero las personas que ya saben, simplemente saben dónde termina la vuelta, o con un marcador de puntos de plástico. Miren, entonces marco el primer punto, simplemente paso la hebra por ahí y la voy a anudar. Entonces ahí marqué, se dan cuenta, miren, ahí marqué el primer punto. Voy a mostrar más cerquita. Miren el punto como está marcado, como un nudito ahí, pero es fácil de soltar. El primer punto lo marcamos, entonces voy a irme en esta vuelta, en esta segunda vuelta, dando 2 puntadas. Se van a ir dando 2 puntadas en cada punto disponible. Voy a tirar más de esta hebra corta para que se cierre bien, miren. Entonces recuerden, en cada uno de los puntos van a ir dando 2 puntadas, ¿cierto? Entonces ahí mismo voy a dar otra puntada, tomando solamente la pestañita trasera, muy importante. Me paso al siguiente punto, otras 2 puntadas. 1, 2. Y me voy a ir yendo en cada uno de los puntos dando 2 puntadas. O sea que si empecé con 10 puntos, hice mi anillo mágico con 10 puntos, en esta vuelta dando 2 puntadas en cada punto disponible, voy a terminar con 20 puntos. Y recuerden, miren, arrastrando la hebra también del comienzo, esta hebra corta, para irla ocultando dentro del tejido. Dos puntadas en cada uno de los puntos para ir formando la otra pieza. Miren, voy a formar otra pieza de esta, por eso les voy a explicar cómo la hago, ¿sí? Cómo debemos hacerla con diseño, cuando es con diseño, ¿cierto? Porque ustedes la pueden hacer unicolor también. Entonces continúo dando 2 puntadas en cada punto disponible. ¿Cierto? Miren, se fijan, no se pueden ver los hilos por el revés, ni mucho menos por el derecho. Por eso tejan con paciencia y con mucha precaución de no se pueden volar puntos tampoco, saltarlos, porque van a hacer disminuciones sin querer. Entonces en cada punto 2 puntadas. Antes necesitamos que esto se amplíe, ¿cierto? Esto va a quedar amplio, se va ampliando a medida que van pasando las vueltas, que vamos tejiendo más bien. 2 puntadas en cada punto. Entonces trabajamos en espiral, nunca cerramos vueltas, en la técnica Guayú, nunca. Me vengo para acá y termino los últimos 2 puntos, ¿cierto? Miren. Ahora voy a quitar el marcador de puntos, lo voy a retirar. Miren, es tan fácil de quitar, miren, simplemente meto el crochet y jalo, miren, muy fácil de retirar. Esto es más que todo útil para las personas que en el momento no tienen marcador de puntos. Entonces vamos a empezar la vuelta número 3 de la siguiente manera. Vamos a ir un punto solo, un punto, lo marco porque es el primero. Este siempre hay que marcarlo cuando trabajamos en vueltas del mismo color. Entonces yo lo voy a marcar de todas formas para que ustedes se den cuenta dónde es que deben marcarlo. Tomo esta hebra contrastante y simplemente la paso por ese punto y termino el punto. Ahí está, miren. Entonces un punto, en el siguiente punto un aumento. Y así me voy a ir yendo, ¿cierto? Un punto, un aumento, en el siguiente punto uno solo, una sola puntada.
ahí donde estoy en este momento, una sola puntada. En el siguiente punto un aumento. Un punto. En el siguiente un aumento. En el siguiente un solo punto. En el siguiente un aumento. Un aumento. En el siguiente un punto. Y así me voy a ir yendo. Entonces un punto, en el siguiente un aumento, o sea 2 puntadas. Se dan cuenta, miren, en un mismo espacio dejo 2 puntadas, eso significa un aumento. Paso al siguiente y hago uno solo. Paso al siguiente, un aumento. ¿Esto con qué fin lo hago? Con el fin de, más que todo, les voy a explicar a las personas que aún no saben, y este es con el fin de que el plato vaya abriendo, porque si dejamos de hacer aumentos, o sea 2 puntadas en un mismo espacio, entonces el tejido tiende a encocarse. Miren, por ejemplo aquí ya se encocó, por lo que yo hice en esta última vuelta, tejí simplemente puntos. Ya les voy a explicar más adelante cómo logramos ese efecto de encocamiento, es muy fácil. Entonces vamos en un aumento, me paso al siguiente uno solo, me paso al siguiente un aumento, me paso al siguiente uno solo, me paso al siguiente un aumento, un puntico solo, en el siguiente el aumento, uno solo, y en el siguiente el aumento, ¿sí? Bueno, ya terminamos la vuelta número 3 y voy a mirar porque hay que hacerlas igualitas, con la misma cantidad de puntos, con todo. Ya, entonces estoy en la tercera vuelta, entonces vamos a empezar con 2 puntos. Ok, entonces aquí vamos a hacer cambio de color. Miren, vamos a hacer cambio de color, vamos a retirar el marcador de puntos. Retiren el marcador de puntos. Ahí ya está listo. Cambio de color. ¿Qué hago? Voy a hacer una vuelta. Voy a hacer una vuelta en color terracota. Les voy a mostrar esto. Lo vamos a hacer en terracota y hay que hacer aumentos de todas maneras. Entonces ahí yo hago cambio de color. Voy a hacer. Cierro con terracota, es último punto fucsia. Y aquí ya no es necesario marcar el final de la vuelta. ¿Por qué? Porque como ya en este primer punto, miren aquí. Se fijan, miren, sabemos que ahí, este es el primer punto, entonces llegando ahí vamos a terminar la vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta cuarta vuelta son 2 puntos normales. 2 puntos normales. Dos puntos normales, ahí están listos. Me paso al siguiente y hago un aumento. Dos puntos normales. Me paso al siguiente, un aumento. Y así me voy a ir yendo en esta cuarta vuelta. Entonces 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Me paso al siguiente, 2 puntos, uno solo, perdón, uno, y en el siguiente otro, ¿cierto? O sea, 2 puntos normales. Y me paso al siguiente, un aumento. Y aplano, recuerden ir aplanando su tejido.
y me debe quedar como esta. Entonces por eso les estoy explicando basándome de la que ya tengo lista, porque deben quedar iguales con la misma cantidad de puntos. Entonces el aumento, sigo con 2 puntos normales, 1, 2, me paso al siguiente punto, un aumento, o sea 2 puntadas ahí mismo en ese espacio. Miren cómo va quedando planito. Me paso al siguiente, 2 puntos normales, 1 y 2. ¿Cierto? Miren, 2 puntos, me paso al siguiente, un aumento, dos puntos, 1, 2, me paso al siguiente, un aumento, dos puntos, 1, 2, me paso al siguiente, un aumento, ¿cierto? Estamos en la cuarta vuelta y voy aplanando, recuerden. Miren cómo va quedando. El aumento, sigo con 2 puntos normales, 1, 2. 2 puntos normales, me paso al siguiente, un aumento, 1 y ahí hago otro, ¿sí? 2 puntos normales, 1, 2, me paso al siguiente espacio, un aumento, me paso al siguiente, 2 puntos, acá 1 y en el siguiente otro, y finalizo con el aumento, ¿cierto? Bien, finalizo con un aumento. Debo finalizar con un aumento porque aquí empecé con un punto normal, entonces aquí con un aumento, ¿cierto? Bien, cuarta vuelta, quinta vuelta, vamos a empezar. Entonces tengo que mirar aquí. Ok, son 3 puntos, un aumento. Ok, muy fácil. Entonces vamos a empezar, miren. Vamos a empezar con 3 puntos normales. Miren, este es el primer punto de una nueva vuelta, este. Ahí. Entonces ahí empiezo con el primer punto. Miren, 1, 2, como les dije, 3 puntos, cambio de color a crudo y hago el aumento con el color crudo, ¿cierto? Entonces cierro con crudo. Y miren, estoy tejiendo sobre la pestaña trasera y se va formando como una cadenita, una pestañita, la delantera, ¿cierto? Se va notando ahí. Entonces por eso me gusta tejer con esta puntada, porque queda muy lindo el tejido. Entonces 3 puntos y en el siguiente espacio un aumento, o sea 2 puntadas con este color, ¿cierto? Miren, 2 puntadas, cierro con el terracota nuevamente y hago 3 puntadas. Miren, cierro con el terracota, ahí está, hago las 3 puntadas, 1, 2, 3 puntos, ¿cierto? 3 puntos, no lo cierro, vengo y cierro con crudo ese último punto terracota y hago un aumento, perdón, en este espacio, miren, 1 y 2 y hago, y así me voy a ir yendo. Entonces 3 puntos, un aumento, y el aumento lo estoy haciendo con crudo. Cierro nuevamente con terracota. Esta es la quinta vuelta, recuerden, vamos a empezar ya, o estamos ya más bien empezando la vuelta número 5 y voy aplanando, miren. Entonces así, esto me debe quedar igual a esto. Tengo que hacer 2 de estas, 2 piezas. Entonces llevo esta, voy a terminar esta con, entonces miren, 1, aumento, 1, 2 puntos normales, 3 puntos normales. Recuerden, esto no lo vamos a cerrar, vengo y cierro con el crudo, llevo el crudo para atrás y cierro, o hago el aumento con este color, cierro nuevamente con terracota y hago 3 puntadas con este color, 1, 2, 3,
Nuevamente cierro con terracota. Y hago el aumento con este color. Y así me debe ir quedando, por eso debo ir aplanando mi base, mi platico. Miren cómo va quedando, ¿cierto? Entonces un aumento, cambio de color nuevamente a crudo, lo cierro y hago 3 puntadas solas. 1, 2 y 3, ¿cierto? Nuevamente cambio a crudo, cierro con crudo y hago el aumento en este espacio. 1 y 2 y cierro nuevamente con terracota y hago 3 puntadas normales. 1, 2 y 3. Nuevamente cierro con crudo y cierro, miren, cierro con crudo este puntico. Ahí está. Entonces miren, siguiendo esta misma secuencia, vamos a llegar al final. Entonces el aumento con crudo, miren, una, y ahí mismo donde hice ese primer punto, ahí mismo voy a hacer otra puntada para formar el aumento, que es indispensable para que el tejido no se encoque. Todavía no necesitamos que se encoque. Entonces 3 puntaditas. 1, 2, 3. Nuevamente cierro con crudo y hago el aumento. ¿Qué me toca hacer? Simplemente cierro con terracota. Voy a cerrar y voy a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Cierro con terracota y hago el aumento en el siguiente espacio aquí. 1 y 2. Vuelvo y cierro con el color terracota y hago las 3 puntadas y la misma secuencia se repite hasta el final de esta vuelta, ¿sí? 1, 2, 3. Espero se esté viendo ahí claramente, miren. Cierro con crudo y hago el aumento, miren, un punto en crudo y el aumento lo voy a tejer ahí mismo, en ese mismo espacio voy a tejer con el mismo crudo. Ahí está, miren, o sea, un aumento. Y cierro con crudo, con terracota, perdón, ahí está, y hago las 3 puntadas en este color. 1, me paso al siguiente, otro, me paso al siguiente punto y otro, ¿sí? Ahí están. Después cierro con el color crudo y hago un aumento. 1 y 2. Y hemos terminado entonces la vuelta número 5 de este platillo o de esta sección. Y termino con 3 puntos. 1. Bueno, vamos a empezar, de hecho, ya, miren, voy a empezar entonces con... Exacto. Entonces en cada vuelta, perfecto. En esta vuelta, un aumento acá y otro acá. Ok. Entonces aquí voy a hacer, miren, 1, 2 y 3 puntos. 2, 3 puntos. Y en la sección del crudo vamos a hacer un aumentico. En la sección del crudo voy a hacer un aumento, entonces 1. Y en el centro, o mejor dicho, ahí mismo donde estoy parado, voy a hacer un aumento. O sea, 2 puntadas en ese primer punto. En el siguiente tejo uno normal. Cambio a terracota
Y en esta parte también voy a empezar a hacer aumentos. Entonces miren, uno en el punto del centro, acá hay 3 puntos terracota, miren, ya tejí uno. En el del centro, aquí voy a dar 2 puntadas, 1 y 2, o sea, otro aumento. Y termino con un puntico en terracota, cierro con crudo. Y vamos a hacer otros aumentos, otro aumento, miren, un punto y ahí mismo el aumento. Y termino con un punto crudo, perdón, normal, y voy aplanando. Entonces miren, ahí se va abriendo o se va formando la figurita. Ok, listo. Entonces voy a seguir así hasta el final de la vuelta. Un aumento y un punto. Cambio a terracota, cierro con este color. Bien, entonces miren, un aumento ahí. Y ya saben, estamos haciendo un aumento acá y otro acá, uno acá. Cambio a terracota. Hago un punto. En el punto del centro voy a hacer un aumento. Uno y ahí hago otro. ¿Cierto? El aumento. Y termino con un punto. Terracota. Y en la sección del crudo también hacemos otro aumento. Entonces cambio a crudo. Y hago un punto. Y en el siguiente punto podemos hacer el aumento. No necesariamente tiene que ser en el primer punto donde hagamos el aumento, puede ser en el segundo punto. Ahí lo hice en el segundo. Terracota. Entonces hago un punto. En el punto del centro un aumento. Un aumento. Y un punto normal. Cambio a crudo. Cambio a crudo y hago un punto. Y un aumento ahí mismo. O sea, otra puntada ahí mismo en ese espacio. Termino con un crudo. Nuevamente cierro con terracota. Y hago un punto. En el punto de la mitad un aumento. ¿Cierto? El aumento y termino con un punto normal. Ahora cambio a crudo nuevamente. Entonces si se fijan estamos dando un aumento en cada sección. Aunque les digo la verdad, yo aquí no hice aumento porque no lo consideré necesario, ¿cierto? Pero si lo necesitan lo pueden hacer también. O sea, en este primer espacio no hice. De resto en todos los espacios estoy haciendo un aumento. Entonces aquí me toca, en esta sección del crudo me toca otro aumento, lo voy a hacer en el segundo punto, ¿cierto? Y miren, y así me va quedando esta base. Entonces sigo con, recuerden, vamos a hacer el monedero, estamos haciendo el monedero para ponerle un cierre. Entonces primero hay que hacer 2 piezas para después unirlas. Entonces aquí cierro con el terracota. Me quedan faltando todavía 2 vuelticas para terminar este monedero y empezar a unir las piezas. Entonces en esta sección también tengo que hacer un aumento, ¿cierto? Poner otro punto de más ahí mismo. Lo voy a hacer. Entonces ahí ya hice el aumento y termino con un terracota. Cierro con crudo. Cierro con crudo y hago un aumento acá. Ahí hago un aumento. Cierro entonces ahora con terracota. Terracota y hago un punto. En el punto de la mitad un aumento. Y un punto. Cambio a crudo, perdón. Cierro ese punto con crudo. Y hago el aumento también acá. Puede ser en el primero o en el segundo. Esta vez lo voy a hacer en el segundo, ¿sí?
y ahí hago otro aumento, otra puntada. Entonces tenía 2 puntos, ahora con este aumento tengo 3, ¿cierto? Lo mismo acá, todas estas partes o todas las secciones, excepto la primera. En la primera no hice aumento, entonces acá simplemente tejí 3 puntos, acá hice el aumento, aquí hice otro aumento y así. Me voy a ir yendo hasta el final, ¿cierto? De esta vuelta número 6. Esta es la vuelta número 6 del monedero. Entonces ahora miren, 1, y en esta sección hago otro aumento en la mitad y otro punto. Cambio a crudo y hago también, sigo entonces, y en el crudo también voy a hacer un aumento. Puede ser en el primero o en el segundo punto, recuerden. Ahí lo hice, miren, un aumento, cambio a terracota y hago un punto en el punto de la mitad. Puedo hacer el aumento, lo voy a hacer ahí en la mitad, o sea, 2 puntadas, como pueden darse cuenta. Si teníamos 3, ahora vamos a tener 4 con este aumento. Reviso que no se me vean los hilos. Ok, sigo. Y ya saben, es lo mismo hasta el final. Un aumento ahí. Se fijan, miren. Cambio a crudo y hago un punto, un aumento en la mitad y termino con un punto. Y vamos a finalizar esta sección de con crudo, y en la parte del crudo un aumento. Entonces hemos terminado la vuelta número 6. Hemos terminado la vuelta número 6. Bueno, entonces vamos finalizando la vuelta número 6 y recuerden que en la parte del crudo también hicimos un aumento. Entonces miren, ahí hice un aumento, 2 puntadas en un mismo espacio, y vamos a empezar entonces la vuelta número 7. La vuelta número 7, voy a mirar acá algo y es, ok, ahí también hacemos, ok, aumento. Bueno, entonces para emparejar, como yo en la vuelta anterior no había hecho un aumento aquí, voy a emparejarlo entonces dando un aumento. Voy a hacer un aumento ahí, 2 puntadas en un mismo espacio, ¿cierto? Así. Voy mirando que no se me vean los hilos. Y en la parte, ahora ya simplemente voy a hacer los aumentos en la parte del crudo. O sea, este aumento lo hice para emparejarlo, para que quedara de 4 puntos también, como todas las secciones del terracota. ¿Qué vamos a hacer en esta vuelta? Bueno, en esta vuelta los aumentos los vamos a hacer en la sección del crudo, ¿cierto? Y ya en la sección del terracota no vamos a hacer más aumentos. Entonces aquí voy a dar las puntadas, y en la parte del terracota, del crudo, perdón, ahí voy a hacer un aumento. Solamente en la sección del crudo. Vamos a realizar un solo aumento. Cambio terracota. Y si hay 4 puntos en terracota, pues simplemente los tejo le hago el aumento. Perdón, los tejo normal. Así. Miren, ahí hice otro aumento, se fijan, miren. Entonces solamente en esta vuelta número 7 vamos a hacer los aumentos en la parte del crudo.
Cambio de color nuevamente a crudo. Y hago el aumento en la sección de el crudo en el centro. Cambio a terracota y normal, ahí sí no hago aumentos porque pues el plato me está quedando planito, entonces sé que no voy a necesitarlo. De todas formas, este debe quedar igual a este. Y en este los aumentos, no, en la vuelta número 7 yo no hice aumentos acá, ¿cierto? De hecho es la última vuelta porque después vamos a hacer una totalmente lisa. Y es donde el tejido se va a encocar. Entonces aquí no hacemos aumentos. En la parte del crudo sí, un aumento. En el centro. O dos en el centro, dos puntadas en el centro, ahí. Cambio a terracota y dejo 4 puntadas normales. Cambio a terracota. Y en la parte, perdón, a crudo. Y en la parte del crudo sí hacemos uno en el centro, un aumento. ¿Se fijan? Miren, hay otro aumento. Y así me voy a ir yendo hasta el final de la vuelta número 7. De la misma manera. Aquí no hacemos aumento, en la parte del crudo sí. Cambio a crudo. Vamos aplanando de igual manera, hay que ir aplanando. Un aumento y ahí. Y recuerden, aquí hacemos el aumento. Ahí miren, ahí lo hice. Cambio de color. Las 4 puntaditas normales sin aumento. Ahí. ¿Cierto? Miren, 2, 3, 4. Cambio de color nuevamente a crudo. Y hacemos el aumento en el centro. Con este mismo color. El aumento, ahí está. De todas formas hay que ir aplanando independientemente de que ya estemos terminando. Bueno. Cambio nuevamente de color. Miren, y aquí hacemos otro aumento en la mitad. 2 puntadas, 1, 2 y ahí. ¿Cierto? Miren, el aumento. Un punto solo. Cambio de color. Y vamos finalizando esta vuelta número 7.
El último aumento, vean, ahí. Y hemos terminado entonces la vuelta número 7. Vamos a hacer una vuelta totalmente lisa con el color piel. Cambiamos o cerramos este punto. Miren, vamos a dar esta vueltica para el levantamiento de la coquita. Entonces es una vuelta totalmente lisa, sin aumentos. Perdón, aquí de todas formas hay que seguir cruzando. Yo tengo que cruzar el hilo crudo con el piel. Entonces miren, con este color vamos a dar una vuelta totalmente lisa sin aumentos para empezar a subir. De hecho es la única vueltica de subida que hay. Entonces miren, ustedes se van a ir yendo punto por punto. Y miren, como se pueden dar cuenta, ya el tejido se encoca, ya no hacemos más aumentos, entonces vamos a dar una vuelta totalmente lisa. Y voy a dar una vuelta lisa, ya la estoy haciendo entonces con los puntos que les acabo de indicar, punto por punto. Miren, se van a ir yendo. Miren, así me deben quedar las dos piezas después para unirlas para el monedero. Miren cómo queda bonito. Deben quedar de la misma medida. Y vamos terminando la vuelta de levantamiento. Ya está la última vuelta de la pieza. Entonces con las mismas indicaciones ustedes van a hacer dos, o sea, esta y esta, ¿cierto? Para que queden iguales.
Obviamente los pueden hacer en otros diseños, la pueden hacer unicolor también. Pero la idea de estos monederos es hacerles un diseño, una figura. Entonces miren, llegamos al final de la vuelta. Llegamos, vamos llegando. Listo, vamos a cortar entonces las almas, los hilos alma, esto. Y así nos quedan las dos piezas, entonces van a ser dos. Bueno niños, yo aquí ya tengo la pieza terminada, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al primer punto de acá. Simplemente voy a hacer un punto deslizado, miren. Y engancho con paso la hebra, dejo una hebra bastante larga, de esta manera, miren, para poder coser con la otra pieza. Y saco esta hebra, miren. Y lo mismo voy a hacer con la otra. La terminación va a ser igual, entonces vamos a tomar, voy a hacer esta terminación también porque no la terminé por completo. Simplemente dejé ahí para espera, lo dejé en espera. Entonces yo qué voy a hacer, miren. Me paso al siguiente punto, a este. Y hago un punto deslizado, miren. Paso este hilo por ahí y tiro. Esto es con el fin de que se me asegure y me quede bien firme ahí. Miren, ya tengo las dos piezas. Ustedes solamente necesitan una sola hebra, cualquiera de las dos, para poder unirla. Es decir, que la otra la van a esconder, porque yo voy a coser es con una sola pieza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con ayuda de una aguja, puede ser esta. Voy a enhebrar. Una aguja capotera, voy a enhebrar. Enhebro las dos hebras, entonces miren. Enfrento las dos piezas y empiezo a coser. Tomando cadenita, miren, tomo la parte interna de esta cadenita y tomo la parte interna de esta otra cadenita, cierto, miren, solamente la parte interna, y paso la aguja por ahí y vamos cosiendo, enfrentando las dos piezas, pero solamente la parte interna de la cadenita. Entonces me paso para acá, miren, parte interna, tomo la siguiente parte interna, y voy cosiendo, ¿sí? Parte interna, otra parte interna de aquí, otra, siguiendo un orden. Entonces miren, voy uniendo las dos piezas.
parte interna, parte interna de esta otra cadenita, es decir, estoy tomando la cadenita de acá, de esta pieza y la cadenita, pero solamente la pestañita de la parte interna, ¿sí? No estoy tomando la cadena completa, sino la pestaña. Y no se forma ese, digámoslo así, ese bulto ahí feo, que se forma normalmente cuando cerramos de otra manera. Cadenita, cadenita, pestañita y pestañita. Miren cómo va quedando. Nosotros quemamos después esto para disimular muy bien esos hilos que quedan ahí o esas hebritas que no son muy bonitas a la vista. Tomo acá, tomo la siguiente pestaña de la parte del frente, pero sin tomar otra hebra porque ya, miren, entonces voy apretando muy bien para que no se forme un bulto ahí. Miren cómo va quedando de bonito, y así voy a ir cosiendo, ¿sí? Entonces la pestañita de aquí, la pestañita de acá. Esto es muy fácil, es de mucha paciencia, eso sí, pero bueno, se hace muy fácil. Solo que aquí a veces tiende como a agarrar, como es la aguja tiene la punta muy fina, entonces tiende a agarrar un hilito que no es, miren, así. Hay que ir con mucha paciencia, hay que irlo cosiendo. Me gusta más esta costura así que con el mismo crochet. En el canal tengo un video donde les enseño a cerrar con el mismo crochet, pero se forma un bultico acá. Entonces he optado por hacerlo de esta manera. Tomo acá, tomo la siguiente pestaña, siempre enfrentando, y después vamos a coser el cierre, pero hay que llevar bien esta costura. Miren cómo va quedando. Yo de una vez, bueno, terminemos de cerrarlo aquí, porque yo podría también ir escondiendo esta hebra. De hecho puedo ir cosiendo también por acá. Vamos a hacerlo así, miren. Entonces tomo la misma aguja y entonces estaba cosiendo, uniendo con este hilo ya. Ahora voy a seguir uniendo con este. Entonces acá de igual manera, miren, paso para aquí y tomo aquí para no dejar un espacio tan grande ahí. Ahora me paso para esta pestañita de aquí y me paso para la siguiente del frente. ¿Cierto? Miren, así. Trato de jalar para que no se forme algo ahí feo. Miren cómo va quedando. Seca la ropa muy bien. La entrada toda sequita. También se resulta que no está más. No tiene mucho con qué vestir. Mucho con qué vestir.
Bueno, entonces voy a volver o voy a retomar más bien a donde estaba porque me di cuenta que aquí yo puedo pegar el cierre. Esto acá quedó un poquito, es muy incómodo de cerrarlo así porque de todas formas se me va a formar un nudo ahí, entonces no quiero que se me forme el nudo. Mejor prefiero seguir cerrando por este lado. Entonces retomo, miren, parte interna de aquí. Tú también es quieto, ahí eso se seca, pero como ahí dejaron este hervedero, esa varilla la pusieron de aquí hasta aquí. Una varilla. Y eso no se ladea, es de esas finas. Vengo acá, vengo a la pestañita que hay aquí. Vengo primero acá y luego me paso a la que está enfrente. Y paso. ¿Será que llueve ahora? Y voy frunciendo de una vez. Y no se forma un bulto ahí, miren. Es totalmente planito el cierre. Acá. Vengo al frente y cierro. Andrés se casó. Sí. La hermana mostrándole yo la foto a Vicky. Ay, le dio qué risa. Ah. No, pero este chino creo que se llevó con Gaby hasta que se presenta. Ya no tiene. No tienen que trabajar tanto. Ella tiene casa. Ella tiene casa. Ella. ¿Tiene casa? Ah. ¿Cómo se consiguen los hombres? Que no les cueste tanto. Hey. Supuestamente se va a casar. No, Raúl. Raúl. ¿Yo la leche? No, mami, nada, no hubo. No, abuelo, papá. Y así sigo cosiendo. Miren cómo queda bonito. Entonces voy a ir mirando también el cierre. Porque el cierre debe quedar así, miren. Todavía me falta mucho. Tengo que llegar entonces más o menos, miren. Seguir cerrando hasta por acá, miren. Entonces continúo cerrando de la misma manera. Recuerden, me paso acá. Parte interna. Luego a la parte interna de aquí. De la... ¿Qué pone la ropa de él? Las camisetas de él. Aquí la Jessica, todo el mundo, las hijas. Ay, esto con poder. Yo lo he regañado. Ay, mucha ropa. Como sabe que usted la lava, usted le echa esa lavadora. Y así me va quedando. Entonces vengo con ustedes cuando ya tenga más cerradito esto. Bueno, ya tengo listas las dos piezas unidas. Ahora vamos a pegarle el cierre. Recuerden que este mide 18 de largo, 18 centímetros. Con una agujita de costura normal de estas. Vamos a empezar a unir entonces el cierre.
Y obviamente le voy a hacer un nudito al extremo. Este debe ser bastante gordito para evitar que el nudo, el hilo se salga de la costura, ¿cierto? Tomo mi cierre y empiezo. Voy a empezar por acá. Entonces volteamos así. Y vamos a ir pegando estos hilos acá. Yo les voy a recortar más, porque esto fue lo que me quedó de las almas, ¿sí? Como para ir ocultando más eso. Y vamos a dejarlo de todas formas así por si necesito coser más para poderlo terminar. Entonces voy a empezar por aquí, bien pegadito acá, miren. Esto debe quedar bien aquí para ir. Entonces pego acá. De todas formas me toca ir mirando. Voy a ponerle alfileres para mejor estar más seguros de la medida. Miren, entonces yo con alfileres voy ubicando de esta manera, pues para tener una guía de cuánto voy a necesitar. O sea, si necesito cerrar más el tejido, miren, tengo que llegar hasta aquí más o menos. Entonces pongo un alfiler. Obviamente tiene que atravesar la telita. Entonces miren, yo al cerrarlo me doy cuenta de que tengo que cerrar más puntos. Si se fijan, miren, tengo que seguir cerrando más puntos para que cuando cosa la otra parte, cuando le empiece a coser, esto me quede así. Esto me debe ir quedando de esta manera. Entonces voy a cerrar más puntos, voy a quitar los alfileres. Entonces yo más o menos voy mirando acá con 1, 2, miren, tengo que llegar 1, 2, 3, con 4 puntos que cierre de más. Apenas es para empezar a coser el cierre. Entonces por eso puse los alfileres, nomás como para tener una guía. Entonces sigan cerrando, perdón, sigan cerrando sus dos piezas, sigan uniéndola. Entonces dijimos 4 puntos, entonces empiezo con el primero. 1, 2, 3. Ya saben que es a modo de que me quede bien el cierre. Bueno, hasta ahí, vamos a dejar ahí, ¿cierto? Ahora sí, tomo mi cremallera. Voy a dejar la hebra para si necesito cerrar un poquito más, miren. Aunque ya cerré mucho, bastante. Ahora sí tomo mi cierre. Y empiezo con la aguja, obviamente ya previamente enhebrada. Por aquí la tengo. Bueno. Vamos a enhebrar nuevamente la aguja.
Y ahora sí voy a proceder a coser. Simplemente tomo mi tejido, mis dos piezas unidas, tomo mi cierre. Esto sí es de mucha paciencia porque hay que hacerlo bien. Tiene que quedar bien pegadito. Entonces me voy a la parte interna y salgo debajo de la cadenita. A ver, voy mirando. Vale, ahí, ¿cierto? Nuevamente, ¿qué hago? Simplemente me voy yendo. Puntaditas bien pequeñitas, no tan alargadas. O menos ustedes van viendo que le quede bien. Ahí, miren. Entonces voy haciendo acá también para que esto me quede bien aquí. Y este dientecito, miren, estos dientecitos deben quedar ahí, al bordecito. Una puntadita más cortica. Ahí. Se fijan, miren, entonces esto va quedando ahí. Traten de que sean puntaditas cortas, no muy largas, para que el tejido no se frunza, ¿cierto? Entonces miren, de pronto nos enredamos un poquito con estas hebras, no pasa nada, con mucha paciencia. Aquí salimos más adelante. Sí, es muy fácil, pero hay que hacerlo de a poquitos para que quede bien costureado, su costura quede bien, y ya va siendo mucho más fácil. Miren, como les dije, estos dientecitos deben quedar al borde. Y lo bueno es que es muy recomendable que sea hilo, el mismo color de hilo según el color del cierre. Por ejemplo, si el cierre es azul, procurar de que el hilo también sea de color azul, para que no sea muy evidente la costura, ¿cierto? Entonces puntaditas cortas se van yendo, que quede bonito, ¿cierto? Que quede bien costureadito para que quede bien el cierre. Miren, de a poquito lo van haciendo, ya puntaditas cortas, ¿sí? Y a poquito se van yendo, puntaditas cortas. Y ya es mucho más fácil de coser. Después vamos a unir acá esta pieza así, ¿cierto? Esto debe quedar así. Por eso es muy recomendable que sea como les dije, puntaditas cortas. Y salir siempre debajo de la cadenita. Se fijan, miren, acá está la cadena, entonces salir como debajo. Procurar, ¿no? Porque obviamente esto a mano es más complejo y toma más tiempo. Pero es un trabajo que queda hermoso porque es un trabajo hecho a mano. Entonces ya miren cómo va quedando por dentro. Obviamente después vamos a pasar una costura también por acá abajo para que quede bien pisadito. Entonces de a poquito, con paciencia lo van haciendo. Se van tomando el tiempo para elaborar su tejido, miren, su costura. Lo
van haciendo de a poquito, por eso es recomendable puntaditas cortas para que quede bien cocidito. Y ustedes le van dando la guía con los dedos. Miren, ustedes simplemente, si lo pueden hacer si lo quieren o lo pueden hacer con alfileres, también lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Pueden hacer también con alfileres, pero para mí es más fácil sin esos alfileres porque siento que a mí en lo personal, ¿no?, me fastidia un poco tener que poner esos alfileres ahí e ir cosiendo con alfileres. O sea, realmente me parece muy engorroso, muy complejo, entonces prefiero hacerlo de esta manera. Procurar de que el hilo sea del mismo color, como les dije, y dar puntaditas cortas. Por eso no me estoy avanzando, no me estoy yendo tan rápido, porque la idea no es hacer puntadas largas, no, son corticas. Por eso esto es de mucha paciencia, de muchísima paciencia. Entonces miren cómo va quedando la costura. Y como les decía, nosotros abajo después vamos a dar unas puntaditas para que esto quede así estiradito, no quede esto fruncido ni se doble. Eso no se puede dejar así porque queda muy fea la costura. No es muy llamativo que digamos dejar esa costura así. Entonces bueno, yo me voy yendo día a poquito. ¿Cierto? Miren, de a poquito voy yendo. Bueno, aquí se me salió la aguja. Esta es una aguja de costura de ropa. Debe ser así pequeñita para que sea más fácil a la hora de ir cosiendo. Entonces miren, como les dije, esto debe quedar bien al bordecito para que quede bonito y obviamente cierre, tenga un poquito más calidad, sea más bonito. Entonces no se vea un poquito la tela, esta telita. Ahí, de a poquito. Sí, de a poquito ustedes se van a ir yendo. Como les dije, procurar de salir debajo de la cadenita siempre. Así es que debe ir quedando, miren. Va a llegar un momento en el que esto tiene que estar más acá. Bueno, yo creo que era otro puntico más. Había que poner otro puntico más. Bueno. Entonces, por eso dejé el hilo para seguir cerrando las dos piezas. Por si de pronto me quedaba corto. Y a poquito me voy yendo. Día a poquitos.
Sí, me va a tocar dar una puntadita, lo hacemos ahora, sigo terminando, entonces aquí vengo con ustedes, entonces se van a seguir viniendo hasta acá, con la costura, puntaditas cortas. Bueno niños, miren, yo ya he cosido hasta donde más, hasta donde pude, y entonces ahora miren, me falta entonces seguir uniendo más estas dos piezas, o sea, este lado con este, lo tengo que seguir cosiendo con la misma aguja. Otra vez con la aguja capotera voy a seguir uniendo. Creo que son 3 puntos, 2 o 3 puntos más los que tengo que seguir. Por eso es muy importante no cortar la hebra todavía, hasta no estar seguros de tener la medida que es. Bueno, creo que fue me hebré la que no era, es esta. Bueno. Entonces por eso vamos a, bueno, les voy a mostrar nuevamente aquí, miren, tengo que seguir cosiendo acá. Te sigo cosiendo, miren, acá, tomo la pestañita de aquí, tomo una pestañita de aquí y voy dando las puntaditas hasta donde ya vea que ya no necesito más espacio, porque recuerden que esto va a quedar así, un puntico más acá, o sea, no estoy cogiendo la tela, simplemente es el tejido lo que estoy cosiendo, ¿sí? Ahora sí puedo dejar ahí tranquilamente ya. Retiro y sigo cosiendo, entonces miren, ya me doy cuenta que hasta ahí miren, al hacer esto ya me queda bien pegadito eso ahí. Este bichita, este cosito lo voy a dejar ahí, entonces sigo cosiendo con mi aguja. Yo estas hebras no las voy a cortar todavía hasta el final, entonces vengo, sigo entonces dando las puntadas, eso sí, con mucho cuidado de no avanzar mucho, ya puntaditas pequeñas, para que no se vaya a fruncir mucho el tejido, la costura. Entonces de a poquito vuelvo a introduzco, me toca ir mirando así porque no quiero picarme un dedo o dar la costura donde no es. Entonces ahora sí voy cerrando acá. Bueno, de a poquito lo voy haciendo, paso, es simplemente dar puntaditas cortas y miren cómo va quedando así al borde, ¿cierto? Entonces ahora sí llegué ahí, entonces tengo que seguir, esto me tiene que quedar así. Me tiene que quedar bien al bordecito y después vamos a pegar la otra arriba, ¿cierto? Entonces así me tiene que quedar bien costureado, bien pegadito. Entonces nuevamente me paso acá, todavía no termino este lado, me toca ir mirando así para no picarme un dedo y no coser donde no debo coser. La puntada tiene que quedar justo al borde y voy a dar una puntada acá y voy a ingresar también en la telita. Ok, ya, ahora me voy a ir a la parte interna, ahí ya. Entonces tengo que poner esto así. Y ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a poner acá y ahora voy a tratar, volteo entonces mi costura así, de esta manera. ¿Y qué voy a hacer? Miren, voy a tratar de, ok,
así, miren. Trato de que esto me quede bien acá. Por eso es muy importante, vea, este cosito me indica, miren, entonces yo más o menos trato de que esto me quede bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir pisando puntadas, voy a ir dando puntadas hacia allá. Ya es mucho más complejo el tema de la costura aquí porque ya me toca ir mirando ya así. Esto no se me puede enredar con esto. Esto va acá. Es que de hecho está... Ok. Acá. Vuelvo y salgo. No se puede coger este hilo, que es el hilo de él, que dejé pues porque ya pensaba de que... Entonces, como les dije, hay que... Bueno, ahora aquí ya no me voy a pasar hacia el frente, voy a ir pisando esto así. Miren, acá está el hilo. Voy a ir dando puntaditas, agarrando pedacitos de tejido. Y un pedacito de tela para ir, digámoslo así, ir pisando esto y que no se levante. Es muy importante que esto no se levante. Entonces, pedacito de tejido, pedacito de tela al bordecito, no tiene que ser muy adentro y con mucho cuidado no picarse en los dedos como lo acabo de hacer. Con mucho cuidado. Este hilo debe ir acá arribita para que me pise la tela y no me la levante, no me la deje levantar, miren. Entonces voy a ir dando puntaditas por acá, dando puntaditas, un pedacito de tejido, un pedacito de tela. No quiero que esto se me levante bien feo después. Y ahora vamos a pegar la parte de arriba. Entonces vengo con ustedes, vayan dando puntaditas, un pedacito de hilo, de tejido, un pedacito de tela y van dando puntaditas a modo de que esto lo vaya pisando y no se me venga esto después, no se levante. Pedacito de tejido, de tela. Y no es muy evidente, miren, ella queda ahí. Si ustedes lo cosen bien, no se va a notar. Pero por eso es muy importante hacerlo con calma, ¿sí? Y a poquitos. Esto es de mucha paciencia. Y sobre todo mucha concentración. Hay que ir dando puntaditas cortas. Yo no puedo avanzar muy rápido dando puntadas largas porque nada hago, ¿cierto? Nada voy a hacer con las puntadas largas, ¿sí? Entonces ahora sí voy a ir pisando esto de manera que esto me quede así. Puntaditas cortas, recuerden. Puntadas bien corticas. Se dan cuenta, miren, entonces evitamos que esto se levante con estas puntaditas. Entonces hay que hacerle al tejido de esta manera. Hay que irlo estirando. Y bueno, para que no se me alargue más el video, sigan dando puntaditas hasta el final. Vengo con ustedes entonces. Bueno, como les decía, puntaditas cortas para esta costura. Debe ser cortica la puntadita. Se dan cuenta, miren, un pedacito de tejido, un pedacito de tela al bordecito. No tiene que ser muy arriba ni muy adentro. Miren, con un pedacito de tejido que ustedes tomen y un pedacito de tela es más que suficiente. Ahí está. Y esto no se les va a soltar nunca, a menos de que les quede mal. Obviamente ustedes van
Miren, van haciendo esto para que el tejido se vaya enderezando. La tela también se vaya alisando. Entonces, por eso hay que hacerlo ya con calma, ¿cierto? Sé que lo quieren terminar, lo queremos terminar rápido, pero hay que hacerlo con calma para que pueda quedar muy bien reforzado y no se suelte esto de aquí. No se nos vaya a soltar el tejido. Un pedacito de hilo, un pedacito de tela. Y van dando las puntadas. Un pedacito de tela, un pedacito de tejido. Puntadas cortas y eso es todo. Lo que hay que seguir repitiendo hasta el final. Y solamente nos queda pegar la parte de arriba, coser la parte de arriba al cierre. Y ya. Entonces sigan con el proceso de la costura, ¿sí? Sigan con este proceso. Ya saben que es de mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia para que esto quede bien. Por supuesto, evitar que se nos hagan nudos. Esto pasa más que todo cuando el hilo está entorchado. Entonces, ¿qué hago? Suelto la aguja y simplemente aliso un poquito el hilo para que no se me siga entorchando. Entonces miren cómo queda. ¿Se dan cuenta? Miren, así queda este bello monedero. Vamos entonces hasta el final. Saben que no me estoy adelantando mucho, lo hago de apartes, pero les quiero mostrar cómo lo hago yo. Sé que de pronto esto no tiene ningún misterio más que dar puntaditas cortas, pero también hay que pisar el final. O sea, todo esto hay que llevarlo y darle una costura para que no se levante. Porque si ustedes no le dan la costura, las puntadas ahí, esto tiende a levantarse y queda muy feo el tejido, el monedero. Entonces traten de dar puntadas también al final. Van a ir dando puntadas, cogiendo el tejido, cogiendo tela. Como les dije, esto es de mucha paciencia, muchísima, demasiada paciencia. Listo. Entonces yo trato de seguir y seguir y seguir y seguir hasta donde más me dé la costura, ¿cierto? Que todo quede pisadito, porque miren, ya como les dije, esto debe quedar pisadito así. Entonces cuando hago esto no se levanta. Sigo entonces y vengo con ustedes vamos a pegar entonces la parte de arriba del monedero. Recuerden, puntaditas cortas. Me toca ir mirando ya al derecho, me toca voltear el tejido de esta manera nuevamente. Dejé estas hebras para mirar si de pronto necesitaba cerrar más. Esto va afuera. Entonces, como les dije, miren, esto va así. Y solamente nos queda pegar la parte de arriba. Entonces esto era lo que yo quería mirar, la parte de acá, para empezarlo a coser, ¿cierto? Yo tengo que pegar esto acá así. Y ahora miren, como dejé esta hebra aquí, voy entonces a rematar este hilo. Ya no voy a necesitar unir más, pero quiero que me quede bien reforzadito esto.
Ok, acá se me cruzaron los hilos, no pasa nada. Listo. Entonces esto voy a volver a bajar este hilo por acá mismo. Puede ser a este espacio. Y cierro. Ya, ¿cierto? Si puedo vuelvo y subo. Solamente cogiendo una pestañita. Creemos que es toda la cadena y no es toda la cadena, es solamente la pestaña interna. Cogiéndola bien, ¿sí? Así era que yo quería, miren. Entonces esto tiene que quedar bien acá. Y ahora voy a proceder a esconder este hilo dentro del tejido con la misma aguja. Me voy yendo por acá por la parte interna, como por esa vuelta, y voy escondiendo este hilo. Si es el primero que están haciendo, pues obviamente se les va a dificultar un poco. Va a ser un poquito complicado, pero bueno, es de práctica. Entonces miren, esto me debe ir quedando así. Todavía me falta en la parte de arriba del monedero. Entonces, como les decía, esto debe quedar oculto dentro del tejido. Yo esa hebra no la puedo cortar todavía porque no quiero que se me suelte. Entonces miren, así me tiene que quedar. Después vengo al coso acá abajo. Tengo que ir cosiendo así. Me tiene que quedar bien cosidito. Bueno, entonces sigan ocultando su hebra. Sigan ocultando esta hebra. Llévenla hasta donde más puedan. Tiene que ser bastante lejos. Eso sí. Para que no corran el riesgo de que se les va a soltar o nada. Esto va a quedar reforzado. Miren cómo queda, ¿cierto? Queda bien pisadito ahí. Listo, la voy a dejar ahí. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a cortar esta hebra, la voy a cortar. Ya, listo, terminamos esta primera parte. Ahora nos queda todavía esta hebra y no he sacado la aguja. Aquí está la aguja, entonces sigo entonces cosiendo la otra parte de este monedero. Me toca entonces seguirme viniendo por acá. Van a ir para acá. Entonces vamos a pegar esta parte de arriba del monedero. Entonces voy a voltear. Volteo. Y recuerden que dejamos todavía acá ok, entonces sé que esto tiene que quedar bien pegadito así. Entonces voy a terminar de coser esta parte, las puntadas, tomando un pedacito de tejido, un pedacito de tela, y voy formando las últimas puntadas para empezar a coser la parte de arriba. Entonces aquí todo esto hay que pegarlo bien, todo tiene que quedar bien pegadito.
puntaditas cortas, pisen todo, un pedacito de tejido, un pedacito de tela al bordecito y van pisando, eso es de paciencia, mucha, porque tiene que quedar bien pegadito esto. He hecho monederos y de pronto olvido pegar esto y se me levanta el tejido, entonces no hay que olvidarlo, esto hay que pegarlo muy bien. Tómense el tiempo necesario, no importa el tiempo que sea, pero háganlo bien. Esto queda bien, pero cuando ustedes le hacen varias puntadas al borde, bueno, un pedacito de tela, un pedacito de tejido, o al contrario, tejido y luego tela. Siempre es tejido y luego tela. Acá cuesta un poco por lo que es un poquito grueso, pero ya. Y se van yendo hasta donde más les dé la costura, ¿cierto? Vamos a voltear aquí. Bueno, voy a hacer los últimos remates primero que todo acá, que no quiero que se me levante. Quiero que se me levante la costura por acá. Bueno, acá no me da más, ya está demasiado grueso. Acá ya es una parte muy gruesa. Voy a voltear. Bueno, hagamos el remate aquí. Me fue este hilo por donde no era. Bueno. Y ahora voy a llevar este hilo por acá. Y yo creería que con este puedo dar otras puntaditas ¿cierto? Para ir. Exacto, sí. Ahí, miren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar la parte de acá. Voy a empezar dando puntaditas cortas a este lado. E ir dando, y ir pisando más bien. Voy a ir pisando acá. Esto acá está un poquito grueso, lo sé. Pero hay que hacerlo. Si queremos que esto quede bien costureado. Vamos a ir pisando de una vez. No me va a complicar y lo voy a hacer de una vez. A ver, ¿qué estoy haciendo? Ok. No me da la... Un pedacito de tejido, un pedacito de tela, paso y voy dando las costuras. Bueno, acá estoy pegando entonces la otra parte, ¿cierto? Empecé con puntaditas cortas, dando puntaditas cortas, pero con mucho cuidado. Y sobre todo hay que hacerlo con mucha paciencia. Primero que todo empecé pegando esta pestañita de acá para que esto no se me levante, ¿cierto? Ustedes van buscando como la forma de irlo pegando. Cada uno cose diferente. Y es muy importante que esto no se levante, ¿sí? Porque si se levanta esto ya queda feo. No queda para nada agradable a la vista. Voy a unir estas dos de una vez aquí. Aprovechando que ya estoy aquí cerquita, las pego entre ellas para que no se vaya a abrir eso ahí. Y esto no se puede levantar. Es muy importante que esto no se levante.
Entonces ahora me paso para allá, me voy a pasar para, trato como de, a ver, miro, voy a fruncir un poquito más esto que quede bien pegadito. Y ahora me voy a ir yendo, entonces paso para el otro lado. Ahora sí que voy a hacer, voy a pegar, entonces miren, estoy ahí, entonces paso y saben que tengo que pasar por debajo, volteo, miren, para que ustedes puedan ver, debe pasar por debajo. Entonces aquí me quedó mal, trato de que pase por debajo de la cadenita, ¿sí? Miren, ustedes acá se dan cuenta que acá hay una cadenita, lo voy a mostrar con el crochet. Entonces tiene que pasar por debajo, ¿cierto? Por debajo de esa cadenita. Y así voy a ir uniendo entonces esta pieza de esta manera. Voy a llevarlo hasta ahí. Entonces entro. Entonces medio siento la aguja y mismo sé que ahí voy a ir pegando. Y entonces se fijan, miren, así debe ir quedando al borde. Ya es mucho más, digámoslo así, más fácil. Pero es mejor abrirlo, ¿cierto? Si yo dejaba esto cerradito, era más complicado. Pero hay que abrir el cierre para poder tener más facilidad. Ustedes van buscando como la manera. Yo encontré la manera mía de esta, o sea, yo encontré mi forma de coserlo de esta manera. Pero ustedes van encontrando su método, el cual les facilite más el tejido. Mire, yo nomás siento la aguja, yo quito el dedo y sé que ahí voy bien. Y voy dando puntaditas cortas. Es muy importante que sean puntaditas cortas y miro que sí me abra y me cierre cómodamente el monedero. Traten de que la costura quede y debajito de la cadenita, como les dije, debajo de la cadenita ingresan y así van dando puntaditas cortas, puntadas cortas debajo de la cadenita. Y así me voy a ir yendo hasta el final, ¿cierto? Con puntaditas cortas. Entonces miren cómo va quedando el cierre. Él va cerrando de a poquito, pero es de mucha paciencia. Esto hay que tener mucha paciencia. Entonces miren, estoy dando puntaditas acá y sobre todo estoy pasando por debajo, miren, debajo de la cadenita del tejido. Si no lo hago así me va a quedar mal pegado, me va a quedar muy desprolijo. Si no lo hago debajo de la cadena. De a poquitos voy haciendo, miren. A lo más yo siento la aguja, quito el dedo porque no quiero picarme, eso duele. Hay que hacerlo, lógicamente esto duele mucho. Entonces hay que hacerlo con calma, miren, con calma, con paciencia. Si quieren van volteando el tejido. Y así se van a ir yendo, miren cómo queda de bonito. Yo después voy a rematar bien este hilo, lo voy a esconder para terminar el monedero. Yo todos estos hilos los voy a ir escondiendo y miren cómo me va quedando el monedero por dentro, bien pegadito. Muy importante que quede bien costureado. Estoy todavía en el proceso. Ustedes lo pueden lograr también y pueden vender muchos de estos. Estos monederos se pueden vender muchísimo. Y obviamente hay que cobrar por el trabajo. Entonces hay que también saber cobrar por el trabajo, porque esto vale, es el tiempo que ustedes le dedican a esto. Hay que dedicarle bastantes horas a estos monederos.
También ustedes lo pueden decorar, si lo quieren decorar lo pueden decorar con pompones, con borlas, con flecos, con lo que ustedes quieran. Entonces miren, ahí me estoy yendo de a poquito. Entonces vengo con ustedes cuando ya haya pegado esta otra pieza. Entonces hay que pisar ambos lados, miren. Piso acá y piso arriba, es decir, dar costuras para que me quede bien. Puntaditas cortas, recuerden. Con puntaditas cortas. Por acá, me paso acá adelante. Y así sucesivamente debajo de la cadenita. Para que no sea tan evidente la costura debajo de la cadenita. Entonces aquí miren, ya aquí me toca voltearlo de esta manera para ver la parte interna. Yo voy dando puntaditas cortas igual, respetando la secuencia, con puntaditas cortas, ¿sí? A ver, ya acá pasé la aguja por donde no era. Ay. Vuelve la paso. Bueno niños, estaba cosiendo y de repente se me acaba el hilo, entonces voy a añadir un hilo nuevo. Simplemente tomo una hebra. Vamos a tomar una hebra bien larga. Y vamos a enhebrarla nuevamente para seguir cosiendo el monedero. Entonces lo mismo que hice arriba lo estoy haciendo, simplemente estoy dando puntadas así para ir pisando y que no se me levante, o sea, debe quedar así para que no se levante el tejido cuando lo cerremos. Ustedes dan lo mejor de ustedes, vayan tejiéndolo de a poquito. Recuerde que el video, voy a dejar los enlaces a otros videos de este monedero, o sea, con otro estilo, obviamente con otro diseño, para que ustedes puedan. Entonces miren, volvemos acá donde íbamos. Entonces ingreso, miren. Ya es simplemente ir dando puntaditas cortas, pisando la parte del, esto acá, ¿cierto? Entonces yo voy estirando y de a poquito voy dando las puntadas. No las puedo hacer muy largas porque se va a fruncir, se va a levantar esto y va a quedar feo. Entonces traten de dar puntadas muy pequeñitas, una seguidita de otra, sin saltarse mucho espacio, ¿cierto? La idea es que quede bien costureado esto. Entonces vayan tejiendo, vayan cosiendo de a poquito. Van a ir, miren, así me debe ir quedando la costura de este bello monedero guayú con diseño. Este es un monedero que tiene diseño. Lo pueden hacer unicolor, lo pueden hacer como ustedes quieran. Entonces estoy pegando. Dando puntaditas cortas. Tomando un pedacito de tejido y como siempre se los he dicho, y de tela. No dejen que se les hagan nudos porque es muy complicado después. Se los digo por experiencia, porque cuando se les hacen nudos a la costura, entonces traten de desentorchar el hilo. Esto se entorcha mucho, se tuerce, se empieza a enrollar. Entonces traten de, miren cómo va quedando.
Esta hebra después la escondo, no se preocupen, voy a dar otras puntaditas acá, pero con ese mismo hilo para que quede bien cerradito ahí. Entonces no permitan que el hilo se les entorche, voy a seguir cosiendo entonces la parte, ir pisando. Voy a ir pisando acá. Muy importante que vayan estirando un poquito la tela. Van estirando, van estirando. Miren que no me estoy saltando, no lo estoy haciendo tan alejado. La costura la estoy haciendo una pegadita a la otra seguidito. No me estoy adelantando mucho porque quiero que me quede bien. Y esto es de mucha paciencia. Entonces ahora sí vamos llegando al final. Para ir rematando este monedero, le voy a hacer unos remates bien para que quede bien elaborado, ¿sí? Me toca todavía darle una costura a la parte externa porque hay una parte que se me mire acá. Tengo que rematar bien esto acá porque no quiero que me queden espacios de pronto por ahí en el monedero. Recuerden ir estirando esto hasta donde más les dé. Ustedes van estirando esto muy bien. Y este es un hilo búfalo, ¿cierto? Es el hilo que utilizamos para las manillas de mostacilla. Se utiliza también para esto. Pues yo normalmente lo uso cuando voy a hacer pulseritas, pero también sirve para este tipo de costura. Porque esto debe quedar resistente, esto no debe soltarse. Miren, yo entonces estiro acá lo más que pueda. Dejo mi mano ahí para que me quede bien estiradito esto acá. Entonces tomo un pedacito de tejido, recuerden tejido, un pedacito del hilo, de tejido y de tela. Un pedacito de tejido, un pedacito de tela, con mucho cuidado de no irse a picar los dedos, obviamente. Y van estirando hasta donde más les dé la costura. Un pedacito de tejido, un pedacito de tela. Y van terminando. Y vamos llegando entonces al final de esta costura. Ahí, ¿cierto? Entonces hay que ir pisando también. Entonces se dan cuenta, miren, él no se levanta. Nada, queda bien costureado. Pero hay que hacerlo con mucha paciencia para que quede bien. Entonces sigo acá dando las últimas puntadas de esta parte del cierre. Saben que me toca irme a la parte de afuera del monedero para seguir dando remates e ir mirando de que no se me vea. Voy a dar entonces un remate aquí, voy a hacer un nudito doble. Entonces hago, miren, envuelvo la aguja 2 veces. 1 y 2.
y saco la aguja y ya podemos cortar aquí y quemar el excedente. Pasamos un pedacito, un poquito con mucho cuidado de no quemar el tejido, obviamente. Y ya, acá lo mismo, acá podemos cortar. Listo, cortamos y acá, esto es lo que yo quiero que vean, esto no puede quedar así. Queda un espacio porque cuando yo cierro el monedero, miren, él cierra perfectamente, pero miren el espacio que queda. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Miren, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dar unas puntaditas de más. Me da un poquito de risa porque realmente esto debía haberlo evitado desde el comienzo. Esto no nos puede pasar. Pero bueno, ya me pasó y hay que asumirlo y hay que hacerlo. Voy a tomar el hilo. Bueno, entonces ya saben pues. Ay, a ver, ¿qué pasó acá? El hilo. Cortamos acá para que no. Y ahora sí, como les dije, voy a terminar de cerrar aquí. Tratar de que me quede bien cerradito esto acá. Entonces me regreso acá. Paso al siguiente punto. Y paso acá. Es como simplemente de tratar de cerrar más. Se dan cuenta, miren, tratar de cerrarlo y en lo posible que esto quede bien. Voy a tratar de, miren, entonces esto tiene que quedar bien cerradito ahí. Obviamente no me va a quedar así, cuando yo lo cierro, lo abro, él queda bien, miren cómo queda de bonito el monedero. Ya, entonces prácticamente, vamos a terminar de hacer las puntadas aquí. Voy a regresar a este punto y voy de así. Para que no me quede ese espacio ahí tan abierto. Y ahora sí, entonces voy a dar un remate por acá. De hecho no lo quiero dar aquí, voy a llevar este hilo, esta aguja la voy a meter por acá. Lo voy a llevar por toda esta vueltica. Y voy a apretar muy bien. Se dan cuenta, miren cómo queda. Y vamos a ver cómo queda cerradito. Entonces yo lo cierro. Entonces queda mejor, ¿sí ven? No queda un hueco ahí, nada. Entonces yo simplemente voy a seguir terminando de cerrar, de ir llevando este hilo por todo de hecho lo puedo llevar más. La idea es esconderlo, pero acá me está quedando un poquito, está muy apretado el tejido, ¿cierto? Entonces yo qué voy a hacer, la voy a llevar mejor por esta vuelta, más fácil. Se dan cuenta, miren, porque como acá está demasiado apretado, entonces lo va a llevar por la vuelta de arriba. Quede bien apretadito. Y bueno, entonces sigo escondiendo, sigo llevando esta hebra hasta donde más pueda. Y ahora sí, vamos a ir terminando el monedero. ¿Cierto? Miren cómo quedó. Por eso les dije que era mejor con la aguja, con la misma costura de la aguja. Era mejor. Y ya estoy prácticamente terminando mi monedero. Es acá. Estoy dando las últimas puntadas. Llevo esto por aquí. Hasta donde más pueda. No necesito llevarlo todo, por supuesto que no. Un tramo es más que suficiente. Puedo cortar ahí perfectamente, corto. Y ahora sí, ya me quedó el monedero terminado.
a solo 1.500 y 2.500 pesos. Listo, el monedero me quedó terminado. En la técnica guayo, miren para que vean cómo queda cerradito. Entonces espero les haya gustado mucho. Él queda mejor cuando lo llenamos, obviamente, queda mejor. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad en el canal. Muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, Dios los bendiga a todos. Gracias.